Hola, 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 hola a todos. Jueves, y si es jueves, es Raíces de Sefarad. Bienvenidos todos, estén donde estén, alrededor de todo el mundo. Ya estamos viendo los saludos de los que ya estaban esperando. Ya no hay fronteras en Raíces de Sefarad. Qué lindo encontrarlos a todos. Los de siempre, los nuevos, bienvenidos los nuevos. A todos les decimos que aquí estamos todos los jueves a las 7 de la tarde, hora argentina, y al horario que corresponda en cada país. Toda la información, la agenda, ya la vamos a ir contando. Te saludo primero, Lili, como siempre, como corresponde. Hola Marcelo, hola a todos. Como dice Marcelo, siempre es un gusto, un placer que estén todos aquí para ver las propuestas que tenemos cada semana. Nosotros siempre muy entusiasmados, temas nuevos, disertantes nuevos. Estamos muy contentos de la programación que tenemos para este 2023. Y nos Y jactamos empezamos. esto de los temas nuevos. Y hoy vaya que es nuevo traer el tema de hoy que ya vamos a hablar. Siempre decimos, podemos hablar mil años de los sefaradíes, de Maimónides, de la Inquisición, de los criptojudíos, y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, pues todavía hay mucha tela para cortar por ahí, pero también hay mucho para ver, para seguir metiendo los sefaradí en todos los rincones de la vida cotidiana, como puede ser, por ejemplo, una novela, pero una novela muy particular. Pero de eso vamos a hablar en un ratito. Primero vamos a contarles qué es lo que se viene. Ya saben que esto es la costumbre de agradecer. A ver, espera un segundito que es tengo que compartir. Ahí estamos. Ahí vamos. Decía de agradecer las donaciones, los conferenciantes, los invitados siempre son efectivamente voluntarios, nadie cobra nada en todo esto. Los gastos que les pedimos son para compensar los costos de servidores, de mail. El mail se fue a las nubes, los envíos de mailing. Así que toda colaboración que puedan hacer, ya sea por PayPal, por Mercado Pago, los que estén en Argentina, transferencias, y hasta simplemente haciendo clic o comentando un video, con eso también ya están ayudando muchísimo. Y sí, tenemos una semana movidita, Lili. ¿Qué tenemos? Sí, sí. Este próximo fin de semana tenemos nuestro ya tradicional Encontros de Al-Had, una actividad que hacemos para difundir el ladino. Tenemos a Rachel Amado Bornik con sus invitados, Vecina Amado y Jack Arditi. El tema será dos mancebos de Izmir, dos jóvenes de Esmirna. Como cada domingo a la 1 del mediodía los esperamos y seguramente no es necesario que sepan hablar en ladino, ni en jaquetía, ni en judío español, como le quieran llamar. Todo se entiende perfectamente si vienen a nuestros encuentros. Hay un pequeño error en el anuncio de la izquierda, es el 2 de abril, este próximo domingo. El 2 de abril, ¿sí? Esto quedó de No la... hay problema. Toda la información la tenemos como siempre en nuestra página sefarad.com. Van a ver los horarios de diferentes países para tener referencia. Siempre es a la 1 del mediodía de Argentina, así que como nosotros no cambiamos la hora, es la referencia para todo. Muy bien, y vamos a ver qué tenemos, porque esta vez volvemos a algunas presencialidades. Sí, tenemos el honor de tener la visita en Argentina del doctor Abraham Haim. Él fue presidente de la comunidad de sefaradíes de Jerusalén, una persona muy dedicada a la cultura sefaradí, a su difusión, a su estudio, y él está presentando su libro Mi Sefarad, 4 décadas con los españoles y el espacio iberoamericano. Esto va a ser una actividad compartida en la comunidad Amihai, organizada por el Centro Cultural Sefarad, Amihai y Kibum. El doctor Abraham Haim va a estar acompañado del rabino, el doctor Felipe Yafé, y
Esto es presencial, así que para la gente que está en Buenos Aires o para los del interior y el exterior que quieran venirse el lunes 3 de abril a las 19 horas en Arribeños 2355 serán muy bienvenidos. Está la dirección de la comunidad Mijay en Buenos Aires, ahí en el barrio chino. Bueno, los próximos 2 jueves no vamos a tener actividades, este próximo jueves porque es el inicio de Pesaj y el otro jueves porque es el final de Pesaj, el día que ya podemos comer de nuevo harinas. Así que no vamos a tener actividades, pero sí vamos a contarles lo que vamos a tener el jueves 20 de abril, que será nuestra siguiente actividad. Ya tenemos preparado Historia de los judíos en el Istmo de Panamá, criptojudíos y cristianos nuevos, siempre en vivo. Esta vez tenemos como invitado a Elia Birsdet y él nos va a hablar, tiene muchas publicaciones sobre la historia de Panamá, sobre la historia judía de Panamá y en este caso nos va a hablar de este tema tan particular de Centroamérica. Y además nos va a contar cómo se pronuncia bien su apellido, seguramente. Sí, sí, seguro que sí. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos, como anunciaba Marcelo al principio, un tema que no habíamos tocado tampoco en nuestra actividad, un tema bastante diferente a lo que hablamos siempre, sobre vivencias y ficciones, la comunidad sefaradí en la época de la dictadura en Argentina, claro, eso es lo que le faltaba al cartelito. La tenemos para eso y para hablar de su libro Prisionera a la escritora Gabriela Alfie con nosotros. Se la voy a presentar antes de hacerla pasar. Gabriela nació en Buenos Aires, es novelista, cuentista, poeta y dramaturga. Ha desarrollado una extensa carrera como autora con más de 30 libros publicados en América Latina. Con su novela Prisionera renueva aquella vertiente novelística llamada de identidad. Y eso es lo que vamos a conversar con Gabriela. Hola Gabriela, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Lili, Marcelo, a todos los que están ahí, un gusto. Hola Gabriela, yo desde que combinamos este encuentro y con la presentación tengo una pila de preguntas que ni te cuento, porque vamos a, vamos a hablar de una novela, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, es una novela, pero que que se va a relacionar con algunos hechos históricos, que si me permitís lo voy a contar muy, muy someramente, especialmente para los que no viven en Argentina, porque seguramente habrán escuchado hablar de la dictadura militar o cívico-militar del año 1976, cuando un golpe de Estado derrocó a la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón, y bueno, los militares, la junta militar, que formaban las tres fuerzas, tomaron el control del país con muchas acciones que podríamos reducir en propias de una dictadura, para no extenderme mucho en el tema. Esto va a terminar en el año 1983, después de la Guerra de Malvinas, 1982, que terminan derrumbando a esta dictadura, para 1983 volver a la democracia, que afortunadamente nos dura hasta hoy en día. Este es el contexto, lo que pasó en la dictadura. Habrán oído hablar de los desaparecidos, habrán oído hablar de la madre de Plaza de Mayo y de todas estas cosas, pero no voy a extenderme en esto, porque si no, nos vamos de la idea de raíces de Sefarad y hacemos raíces de Argentina, y no es la idea. Lo que sí, este tema de las dictaduras no es exclusivo de Argentina. Lamentablemente América Latina tiene muchas de estas cosas, y hasta diríamos en todo el mundo vamos a encontrar a veces dictaduras y a veces dictadores disfrazados de democracia. Pero no nos vamos a ir por ese lado. Volvamos al libro, a tu libro, Gabriela Prisionera. Danos una introducción. Después tengo algunas preguntas para hacerte. Bueno, gracias Marcelo y bueno, les cuento. Mi novela Prisionera, aquí les muestro, esta es la nueva edición, pero ya hubo una edición anterior en 2017. Es una ficción
que tiene como contexto la dictadura y como universo personal, universo singular, la colectividad sefaradí en ese momento. Así todo es una ficción, así que yo me voy a remitir a lo que sucede en la novela y a los personajes. Bien. Es lo que llamamos una novela histórica, ¿no? Tiene un contexto histórico que es verdadero, que se corresponde con hechos de la historia, en el cual se desarrolla una ficción. Sí, es así. Perfecto. Ahora contame, empecemos por el principio. Contame sobre el título, Prisionera, que algún motivo tiene que tener. Bueno, sí, primero les voy a contar sobre el título de esta conferencia, porque cuando ustedes me invitaron y me dijeron que pensara un título, sobrevivencias y ficciones, lo pensé con el juego de palabras de sobrevivencia, porque justamente el personaje principal, central de la novela, tiene dos condiciones, como sobreviviente de una dictadura y también con las vivencias que tienen que ver con la cultura sefaradí, los olores, las comidas, los sabores. Entonces, en ese doble juego, bueno, me interesó ponerle sobrevivencias y ficciones. Y con respecto a la novela, el título es Prisionera, remitiéndose en muchos sentidos, ¿no? A la prisión, la prisión que tiene que ver con el silencio. En realidad, ella es prisionera de todo lo no dicho, de todo lo que no se dice. Bueno, y también podemos darle otros significados a esto, ¿no? De la prisión, que muchas veces es la condición humana. Estás hablando de una protagonista. ¿Cuánto de vos hay en esa protagonista? La verdad que, o sea, no sabría decirlo. En realidad, son todos personajes que se fueron construyendo, pero sí, primero me inspiré en personas conocidas, familiares, en algunos hechos reales y en otros que no lo son. Entonces, al construirlo como ficción, hay sí cuestiones del universo personal que desde lo vivencial lo puedo contar, y hay otras que el mismo personaje, la misma protagonista, fue construyendo y cobró vida propia. De mis libros, esta novela fue la que me llevó muchísimo más tiempo desarrollar en ese sentido, porque el disparador sí fue una historia que tenía que contar, algo que sucedía. Lo puse en un universo singular, personal, conocido, vivido, pero después los personajes empezaron a cobrar vida propia, fueron por otros rumbos. Bueno, y así se fue construyendo. Ahora, está claro que los personajes te llevaron a escribir la historia, ¿no? La novela. ¿A dónde quisiste ir más? ¿A los sefaradí y las tradiciones? ¿O al contexto en donde embarcaste la novela? ¿Qué es lo que toma fuerza sobre lo otro? Una cuestión es el contexto histórico que va atravesando la novela, que avanza y va sucediendo a través de los personajes. Y no tuve ninguna finalidad de hacer ninguna bajada de línea, ni histórico-política, ni de los sefaradí, sino que era algo que, como los personajes lo iban viviendo esas experiencias, tenían que suceder y había que narrarlas. En ese sentido, trabajé la construcción de la novela desde la pura ficción, pero obviamente me llevó a mis recuerdos, a las sensaciones, y sobre todo el trasfondo de la novela tiene que ver con el tema de la identidad, con el tema de lo no dicho,
con el tema del miedo constante y permanente, esa situación a la que esa sí me resultó vivencial, porque uno de chica era normal vivir con miedo, vivir con no saber, pero no solamente por la situación de la dictadura, sino también por la que traían, en este caso mis abuelos, de persecuciones, de violencia, ese miedo que yo sentía que hacía que la comunidad fuera muy cerrada y no se hablara tanto de estas cosas. ¿Y cómo se relaciona el personaje desde lo sefaradí, lo de familiar, con lo que pasaba en la calle? Sí, el personaje es casi un personaje actual, o sea, Laila, a través de una carta que encuentra en un lugar, empieza a indagar sobre su identidad. Entonces, ahí, en esa búsqueda desesperada por saber quién es, empieza a encontrarse con toda una historia que hay detrás, que tiene que ver, que remite a la dictadura, y a la condición de sefaradí. Entonces, el primer descubrimiento de ella es a través del relato de una tía y a través de lo vivencial. Me gustaría leerles un poquito, ¿les parece? Dale. Las tardes con mi tía Raquel se me hicieron una costumbre. Incluso dejé de almorzar en casa porque ella siempre me esperaba con comida. Toma, mi Ruají, probá esta quipe, ¿te gusta? Me decía haciendo una pausa en el relato. Y el olor que se había formado en el aire me daba una sensación deliciosa, íntima. De pronto esos aromas eran míos y me pertenecían. Las palabras en árabe tan coloquiales que ella utilizaba al hablar. Aguafi, querida, me decía al verme comer, y yo notaba la felicidad en su rostro. Todo lo que es vivencias, ella lo empieza a sentir a través de una tía que encuentra, o sea, Laila cuando encuentra a su tía Raquel. Pero a su vez hay un choque y un montón de sucesos, bueno, para quien la leyó o para quien la vaya a leer, con otro personaje que es Nacho, que la enrostra con su situación en la dictadura y de sobreviviente. Por eso es el título de esta conferencia, entre las vivencias que le va mostrando la tía, lo vivencial, los olores, los sabores, las palabras en árabe, y el choque con su condición de haber sobrevivido, y todo lo que va descubriendo y todo lo que va sucediendo. Digamos que es un personaje que tiene que ver con tu familia, que es la rama judeo-árabe de los sefaradíes, ¿no? Digamos, para todo lo demás. ¿Y cómo surge la idea de la novela? Bueno, primero era un cuento. Yo ya estaba escribiendo, publicaba en otras áreas y siempre en literatura me gustó escribir diferentes, ir pasando de cuento a novela, poesía, y estaba escribiendo cuentos y era un cuento y era una historia que yo no podía, o sea, la tenía que contar, ese cuento lo tenía que contar. Para un cuento me quedó demasiado largo. Entonces, bueno, en sucesivos momentos empecé a desarrollarlo como novela y ahí fue que los mismos personajes me interpelaron. Ya no podía amarrarlo tanto a lo sucedido real, entre comillas, o lo que había escuchado o entendido, sino que empezaron a cobrar vida propia. Entonces me llevó mucho de indagar en los personajes, entrevistar gente, conocerlos y empezar a vivirlos. En realidad, algunos salieron de adentro mío, otros los inventé, y todos se fueron construyendo. Por eso la novela avanza de manera muy fluida en sucesos narrados en voces corales que van avanzando. Y ahí fue, bueno, que terminó construyéndose una novela con un universo que para mí fue conocido. Entonces, ese universo personal, bueno,
me permitió evocar un montón de acciones y situaciones. Estamos todos mudos, me parece, sin querer, ¿verdad? Perdón, yo estaba mudo yo. Lo que pasa es que cada vez que te hago una pregunta te estoy muteando porque si no había mucho eco. Ahora Bueno. parece que está mejor. Ahora estamos todos... Quería saltear un poquito el tema de la novela y quería que me hables de vos. ¿Cómo empezaste con la escritura? Sí, bueno, con la escritura empecé ya como, bueno, después de los 20 y pico de años. Pero anterior a la escritura, mi vocación, yo creo que cuando me remito a por qué escribo y por qué no puedo no escribir y no contar historias, o sea, es algo que necesito hacer. Y yo creo que esto viene incluso desde antes que pudiera escribir. Y tiene que ver, sí, con mi universo personal, porque cuando era chica, todos contaban historias. La vida estaba hecha de historias contadas. Mi abuelo, yo me crié muy cercana en una colectividad muy chiquita, sefaradí, del barrio de Flores, y mis abuelos tenían un rol muy importante. Mi abuelo me iba a buscar al colegio, me contaba cómo había venido de Damasco, y me contaba la historia con silencios, con exclamaciones. Mi abuela le contaba a las hermanas lo que había sucedido y todo era muy histriónico, con el componente de que empezaban a suceder cosas cuando empieza la dictadura, incluso antes, que ellos se lo contaban entre ellos, entre los adultos, en árabe, para que yo no entendiera. Cuando preguntaba, cambiaban de tema, me inventaban la historia para otro lado. Entonces, bueno, siempre era muy atractivo estar en la casa de mis abuelos. Siempre había algo para contar y siempre había algo para escuchar. A todo esto también yo creo que es la sumatoria de cosas, porque también en el colegio al que iba desde muy chica, eran muy buenos las maestras y los maestros enseñando a través de contar historias. Yo fui a un colegio en la primaria y en jardín, fui a un colegio hebreo, sefaradí, de Flores, y la verdad que era, a mí me gustaba aprender porque me lo contaban a través de historias, eso era lo que más me gustaba. También en mi casa era muy importante el leer y el escribir. Por ejemplo, yo llegaba del colegio y mi abuela miraba mi cuaderno y se asombraba y decía, no sé, ¿cómo escribe la Gaby? Y me pedía que le lea y cómo lee la Gaby. Entonces, tal vez eso que ellos no habían podido tener acceso era súper importante. Yo en el colegio era una nena que volaba, que tal vez no era ni siquiera muy buena alumna, pero con mis abuelos era muy importante que leyera y que escribiera. A esto se sumó que mi papá nos contaba cuentos a la noche cuando éramos chicos, todos inventaban y contaban historias. Entonces, bueno, esta situación yo creo que entre ficción y realidad, porque las historias también iban cambiando a medida que las iban contando, fue la que me llevó siempre a indagar en esto. Incluso lo que más me lleva a escribir, y en esta novela también está bien volcado, es todo lo que hay de íntimo que uno pone al escribir y de estos sentimientos ambivalentes o encontrados que a veces no se pueden contar o narrar completamente, pero escribiéndolos para mí fluyen mucho más. Incluso al escribir también siento el poder de lo no dicho. Por eso indago mucho en los personajes y trato de vivirlos, porque hay mucho que yo sé sobre ellos que ni siquiera lo pongo, pero surge en un diálogo un poquito o en una manera de moverse o en algo que hicieron. Así que bueno, digamos que siento que no podría haber sido otra cosa que esto, que escritora. Puedo imaginarte, ahora, puedo imaginarte devorando libros, inclusive
de chiquita devorando libros y de adolescente leyendo de a 2 o 3 libros al mismo tiempo. ¿Qué influyó? Seguramente tendrás influencia de tus lecturas. Sí, tengo influencias de mis lecturas, pero no, de chica o sea, no era que leía tanto, leía sí, me leían mucho. Y eso también es bueno. Tenía tías de los dos lados, alguna debe estar por ahí, tenía tías de los dos lados que regalaban libros, nos leían libros y me compraban libros. Entonces era un vínculo importante, porque eran tías muy queridas. Después de adolescente, no fui tan, no pensé que iba a ser escritora, no, pensaba que, o sea, estudié otras cosas. Y después, de grande, sí, cuando empecé a escribir, empecé a leer libros de una manera tremenda. Y además, a leer ya no como lectora, sino a leer como escritora. Y sí hubo muchos libros que influyeron, especialmente en esta novela. En general voy pasando de leer fanáticamente, no sé, novela, cuento, después empiezo con poesía, pero en este caso, los años que transcurrieron mientras hice esta novela, porque a su vez yo en mi trabajo iba escribiendo otras cosas, leí novelas, por ejemplo, Madame Bovary lo leí varias veces, pero ya lo venía leyendo y siempre le encontraba una conexión diferente. Después, por ejemplo, leí, me acuerdo de uno que ahora lo acabo de prestar, que es La mujer justa. Después leí, bueno, leí muchísimo, los tengo a todos acá en mi biblioteca. Acá está todo lo que leí, más o menos. Por ejemplo, este de Coetzee o Coetzee, La Edad de Hierro. Leía muchos libros, también libros de japoneses, de literatura japonesa, que me encanta, por esta cuestión de que entro en mundos, esto nos permite la ficción, entrar en mundos singulares que no conocemos, que desconocemos completamente y con los que conectamos. Yo entiendo que eso es un poco la construcción que te sirve para la construcción de los personajes, ¿no? Analizar un poco eso. ¿También estuviste leyendo algunos libros sobre historias que ocurrieron en la dictadura o sobre algo que sucedió con la comunidad? No sé si específicamente sefaradí, pero si se puede desmenuzar tanto lo que ocurrió, pero sí la comunidad judía en la época de la dictadura. ¿Eso fue material de lectura para poder poner en contexto las historias que ibas recogiendo o que te iban surgiendo? Sí, leí algunas referencias históricas, pero no quise estar tan contaminada por las bajadas de línea históricas. Entonces lo que hice, y fue lo que me hizo que me llevara tantos años construirla, fue entrevistar gente. Entrevistarla amorosamente desde lo que habían vivido. Entonces, en esas entrevistas, ellos me iban contando y fui construyendo los personajes a partir de ellos, pero después no fueron ellos, porque cobraron vida propia. Ni siquiera creo que en algunos puse todo lo que me dijeron ni nada. Ellos pensaban tal vez que yo iba a hacer un libro histórico contando su historia. Pero no, yo necesitaba que me contaran las sensaciones, lo que había pasado, los olores, lo que les había sucedido y cómo con los detalles mínimos. Para mí, la historia también es contada por los protagonistas y no quise tener esas bajadas de línea históricas que muchas veces están ligadas a miradas políticas y a, bueno, y al contexto, ¿no? Entonces fue eso lo que hice. Sin embargo, ahí está. Sin embargo, yo creo que trasciende el contexto, le ha dado una trascendencia que te ha llevado. Contanos sobre esto, que me parece que ha sido una experiencia que me contaste un poquito muy, muy interesante cuando te llamaron de un colegio a hablar de este tema.
Sí, sí, me resultó sorpresivo cuando salió esta primera edición de la novela en 2017. Una directora de un colegio la compró en Rosario y era directora en una localidad chiquita de Santa Fe que se llama Santa Isabel. Entonces, la novela se la hizo leer a los profesores y las profesoras del colegio, a todos les encantó y la usaron para trabajar todo el año en literatura con los alumnos de todo el colegio. Y ellos, que en ese contexto de esa localidad de Santa Isabel, no hay nadie de la colectividad judía, mucho menos sefaradí, y no sabían qué era, se sentían completamente identificados con un montón de situaciones que tienen que ver con discriminación, con avasallamiento, con violencia, con miedo. Entonces, bueno, con el tema de la violencia de género. Entonces, bueno, primero me hicieron entrevistas en la radio del colegio y después me invitaron a un evento donde habían elegido la novela como el libro del año y estaba todo el colegio, toda la comunidad, todos lo habían leído y bueno, me extrañó porque yo en el momento que la escribí no pensé en una ficción ni que fuera para jóvenes, ni que fuera nada, o sea, la escribí realmente como una ficción que tenía que ser así, no podía ser de otra manera y sin pensar en un lector ideal. Y en el colegio me extrañó porque todos los chicos los tenían abiertos y marcados y me hacían preguntas muy profundas, muy incisivas y hacían interpretaciones llevadas a su mundo y a su contexto que yo jamás me había puesto como objetivo, ¿no? Bueno, y esto me encantó porque es lo que tiene la literatura, ¿no? De estos universos que son personales, que son individuales y que uno conoce, conectan con otros que no tienen idea de lo que es y le encuentran sentido. Así que bueno, y eso también me pasó con lectores que están en otros países, en otros contextos, por ejemplo en México, donde tuve lectores realmente impactados por la novela y no habían vivido la dictadura argentina. Y sin embargo, conectaron con la historia. No sé si, bueno, por un lado lograste lo que de alguna forma forzaste, que era que los personajes tengan vida propia. Gracias a la vida propia, lo escribiste y se fue más allá de tus manos, entonces cada uno lo hace propio. Quería preguntarte, porque recién hablaste de violencia de género, las lecturas que hiciste están muy relacionadas con las mujeres. ¿Hay una intencionalidad en eso? ¿Te surge naturalmente? No, no hay intencionalidad. Me surgieron naturalmente, tal vez porque son temas que, que son actuales, que son vivenciales y que por ahí antes no había tanta conciencia de cuestiones mínimas o íntimas que están relacionadas con la violencia. Entonces, en este sentido, la novela transcurre en una sintonía de continua violencia y miedo implícito en distintas situaciones. Es el tema de que cuando se hace normal, cuando algo se naturaliza. Eso es lo que sucede específicamente en esta trama y con esta protagonista. Sí. ¿Y la violencia tiene que ver con el contexto de la dictadura, además de con un contexto familiar, o uno solo de los dos? No, la violencia, la protagonista, Laila, parte de una situación que es de violencia de género, de maltrato. No aguanta más esa situación, bueno, decide volverse a la casa de los padres, se separa y ahí encuentra algo que le hace ruido, una carta, y empieza a indagar. Ese es el punto de partida. Ella podría no haber indagado, ido por más, pero bueno, ella elige hacerlo y empieza a buscar. Y ahí empieza a desentramarse un pasado de un contexto violento a nivel de todo un país y de una comunidad, con
la violencia que ella estaba viviendo en su vida. Son como, o sea, un universo muy grande y el otro muy chiquito, y ella misma va encontrando cómo salir de esa situación, va descubriendo. Voy a aprovechar que estaba en la página por lo de recién, porque también ya estaban preguntando dónde comprar el libro. Ahí les pongo dónde. Esto, por aquí tengo la dirección. Esta es la dirección, un poco complicada, pero en publica.la la van a encontrar, o más fácil le pueden escribir a Gabriela también. Ahí están su página, su Instagram, su dirección de mail y su Facebook. Así que ahí la pueden. Por lo que veo, es muy económico el precio. Pesar en un libro de $5, no importa en qué país, es sin duda para comprarlo. No sé si se envía al exterior esto, Gaby, ¿tenés idea? Les cuento, en esta nueva edición, que es la que ven ahí, bueno, para que todos lo puedan tener y en todas partes del mundo, está en ebook a través de Publicala y es muy fácil. En cualquier parte del mundo tienen las dos opciones de compra, en Argentina, con Mercado Pago, y con tarjeta en cualquier parte del mundo. Pueden tener el ebook y entran directamente gabrielalfielibros.publica.la. Y si no, me buscan como Gabriela Alfie en mi página, en redes, y ahí tienen el link. Y me gustaría leerles otra parte. Dale. ¿Les parece? Ahora que pasó el tiempo y lo pienso mejor, creo que tal vez mi hermana tenía algo de razón. A la noche yo bordaba mientras tu mamá escuchaba Radio Colonia y me decía con tono de reproche: ¿vos no te das cuenta de nada, Raquel? Me revienta que seas tan indiferente. Escuchá, hay grupos que se están organizando. Dejá ya de bordar eso. Pero yo no averiguaba nada. No saber me hacía sentir protegida. El miedo era una circunstancia casi normal. Siempre habíamos estado expuestos a la discriminación. Bueno, y en esta partecita hay un toque del contexto que ella va descubriendo y del cual tiene su origen. Sí, me dan ganas de hacer unas preguntas, pero vamos a terminar spoileando el libro y no es cuestión, no debemos hacer eso. Quizás lo que tenemos que hacer es volver a encontrarnos dentro de 6 meses para hacer una nueva charla para debatir el libro, porque me parece que bien lo va a merecer. Gaby, como siempre pasa cada vez que presentamos un libro, terminamos con las ganas de leerlo. Lo único que en vez de estar en la mesa afuera para comprarlo, bueno, iremos a la página para comprarlo. Te preguntaba antes, bueno, dijiste que se podía bajar electrónico, perfecto. Tengo algunas preguntas, algunos saludos. Está parte de tu familia acá, evidentemente. Si quieren pueden presentarse, escribir, saludar. Susana Fáez está desde temprano saludando, igual que Pablo Cohen, que saluda a Susana, se ve que se conocen. Pero también está desde New Jersey, Cani, desde New Jersey ya estaba. Los amigos Alicia y Salvador Benmergui, por supuesto, no pueden faltar. Ellos están de los dos lados del mostrador, se ponen de conferenciantes y se ponen de escuchar, grandes amigos. La semana pasada la tuvimos Alicia acá con una brillante conferencia y ahora está del lado del público. Gracias. Además, tienen que apoyarse los conferenciantes entre sí. Cuando no está uno, está el otro. Mira, desde Tucumán, Aida Benaltalef está saludando. Hola, Aida, tanto tiempo. Igual que Adrián, que saluda a todos y siempre firme también. Seguro que va a ser uno de los que va a comprar el libro. Sí es devorador de libros, el amigo Adrián. Michael saluda desde Londres, Betty Olsman también saluda.
Betty dice, Julián compartiendo, bueno, me parece que es entre ellos que se están hablando. Pablo Frenkel, tenemos otro escritor, que también hemos presentado novela acá, que también ha agarrado cuestiones históricas y las metió en novela, y dice que una novela dentro de un contexto histórico, cuando de ficción, admite sin distorsionar su destino. ¿Cuánto de ficción? ¿Cuánto? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. Sí, sí. ¿Cuánto de ficción admite sin distorsionar su destino? Bueno, por lo que decís, Gaby, no tenías ningún escrúpulo en distorsionar la realidad. No, porque la misma novela construyó su propia realidad. Entonces, sí, ahí le respondo a Pablo. Un gusto, Pablo, a Pablo Frenkel. Sí, está muy bien la pregunta, pero cuando yo me la propuse escribirla desde la ficción, tenía el disparador y tenía una historia para escribir. Ahora, la misma protagonista y los mismos personajes me llevaron a un universo singular y un universo conocido. Ahí está el amarre histórico, el contexto histórico y político. Pero no estoy contando un proceso histórico, sino una historia. Entonces ahí sí, y me llevó mucho tiempo dejarlos a los personajes construir la propia historia, el propio universo. Voy a decir algo más o menos poético. En estos tiempos de multiverso, de Marvel o de la película esta nueva que están los multiversos, los universos múltiples, quizás cada escritor cuando escribe una novela está creando un universo donde la historia se convierte en realidad. Entonces a lo mejor es una historia que está en otro universo. Sí, para mí es muy importante el poder de la ficción. Lo que sí respeté en este sentido son, sí, los sucesos históricos y las fechas. Incluso hay lugares que, si alguien los recorrería, están. Pero bueno, pero no, o sea, no son el tema, son los que a mí me pudieron conectar para escribirla. Bueno, Alan que saluda desde Caracas. Los libros no se prestan, no los devuelven, dice la Carciente. Hay otros que dicen que los libros se prestan para no ser devueltos, que es para darle vida al libro si uno ya lo leyó. Papá Julián muy orgulloso. Muy interesante, dice Susana. Pablo dice, la realidad tampoco tiene escrúpulos con el destino, bravo. Uy, qué lindo debate que podríamos lanzar ahora, decir que no es la finalidad. Mirá, está Susana Brauner, que quiere hablar con vos, Gabriela. Susana es una gran amiga, historiadora ella, y ha escrito mucho sobre el mundo judeo-árabe. Yo te diría, sin temor a errarle, que es la persona que más sabe de la comunidad judeo-árabe en Argentina. Así, seguro. Y yo no lo dudo, ¿eh? No lo dudo, no hay duda. Así que, bueno, después les hacemos las conexiones si quieren. O Susana, ahí pusimos, después le pongo de vuelta la dirección de Gabriela y se ponen de acuerdo. Y de paso sí, me encantaría, por supuesto. Y te comprometemos, Susana, porque te venimos buscando para que des una charla por aquí. Así que ahora te agarramos, ya está, te tenemos acá. Bueno, y no sé si quieren que lea un poco más, hablando de esto, de contextos. Mensajes, pero los leemos después. Contanos un poquito más. Les cuento un poco más. Dale. Imagínate en esa época, judía universitaria de izquierda, tenía lo necesario para que quisieran hacerla desaparecer, a ella y a toda la familia. Estábamos muertos de miedo. Justo yo iba a preguntar algo sobre eso, si es verdad que los que vivimos durante la dictadura o una parte de la dictadura, sentíamos que cualquiera de nuestros familiares podía sufrir alguna consecuencia. Un poco también hay alguna pregunta acá, los que tenían miedo de que los hijos sufrieran alguna consecuencia. Eso era en general, pero también la comunidad judía
tenía esa sensación de que podían ser específicamente llevados sus hijos solo por ser judíos o por moverse en un ambiente judío. ¿Parte de eso vos pudiste trasladarlo al libro o eso pasa en paralelo? Sí, no, está en el libro porque justamente uno de los personajes, o sea, a su situación de perseguida se le sumaba la situación de ser judía. Y a su vez se le sumaba la situación de ser judía sefaradí, o sea, era una sobreimpresión Claro. que sumaba todavía más miedo en toda la familia, no solamente en las personas implicadas. Entonces, ese miedo de por las dudas, de a ver si, está latente todo el tiempo. Claro, muy, muy interesante. Ya queremos empezar a leer la novela. Sí, Susana dice que el libro es apasionante, mucho lo que vivimos con miedo a que le pase algo a nuestros hijos. Esto es lo que te hacía referencia Liliana. Y Adrián hace una pregunta que no la vamos a desarrollar respecto de si las dictaduras suramericanas fueron hostiles a los judíos. Solo digamos que si no hubo una hostilidad explícita, sí es cierto que la proporción de judíos por compromiso judío y los tratos hacia los judíos han sido un poco más duros. Pero da para hablar mucho más y no es el momento. Y Susana Brauner además agradece. Bueno, a salir corriendo a comprar el libro. Además, $5. Está claro que no vivís de la venta de libro, Gabriela, porque con $5 por libro, los autores tienen que buscarse otro trabajo. Vamos a tratar de lograr que se convierta en un bestseller, así se vende en todo el mundo. Sí, vamos bueno, gracias. A mí la verdad que lo que más me gusta es que llegue a cantidad de lectores. Este libro y todo lo que escribo. Me gusta que se lea y me encanta ver lo que sienten y las interpretaciones que hacen, porque muchas veces yo no me propuse eso y conectan con una parte de la historia que les resulta afín. Entonces, bueno, eso tiene de maravilloso la ficción. Por eso me apasiona, tanto como escritora como lectora. Está Seguro. perfecto. Bueno, Lili, dijimos que era novedoso el tema y lo trajimos novedoso porque hablamos de novelas, hablamos de ficción, nos metimos un poquito con la realidad también, pero siempre relacionado con el mundo sefaradí, que ese es es la parte del mérito, no es el único mérito, pero es la parte del mérito que te trajo hasta acá, que es la relación con los sefaradí. Entonces entra en esta convergencia de temas que encontramos los sefaradí en todos lados. Antes se encontraba solo en la música, en la comida y en la sinagoga eventualmente, y poco más. Y afortunadamente el mundo sefaradí es un mundo vivo que tiene relación con la realidad y la novela que escribiste es una muestra de eso, ¿no? No es que tuviste que sacarlo de un libro de historia, sino que lo sacaste de tus propias vivencias. Sí, en esa parte sí, porque bueno, los olores, todo lo que es vivencial, lo que tiene que ver con los sentidos, las comidas, los olores, los sabores, las palabras en árabe coloquiales que aunque uno no pueda yo no puedo traducir literalmente, pero las escuchaba, todo eso, me permitió crear un universo particular para esta novela y para toda esta trama. Entonces, desde lo vivencial fue mucho más rico en ese sentido. Excelente, gracias Gaby, fue maravilloso escucharte. Lili, nos despedimos como siempre contando lo que se viene. Lo que se viene, sí, este domingo no se pierdan el encuentro de Al-Had, 2 mancebos de Izmir. Esto será con Rachel Amado Bornik, directora de Ladino Comunità, y sus invitados Besim Amado y Jack Arditi, los 2 mancebos de Izmir, de Esmirna.
como siempre, a la 1 del mediodía, hora de Argentina. En nuestra página sefarad.com van a encontrar el flyer que vieron recién, con referencias de horarios de otras ciudades y países para que no falte ninguno. El próximo lunes 3 de abril tenemos una actividad presencial. Todo lo que veníamos contando hasta ahora era online. Pero tenemos el honor de tener en Buenos Aires al doctor Abraham Haim. Él escribió un libro llamado Mi Sefarad, 4 décadas con los españoles y el espacio iberoamericano. Él es un historiador, fue presidente de las comunidades sefaradíes de Jerusalén y será acompañado por el rabino, el doctor Felipe Yafé, para esta presentación. Esto será en la comunidad Amijay, Arribeños 2355, presencial a las 19 horas el próximo lunes. Los próximos 2 jueves no vamos a tener actividad, el 6 y el 13 de abril. El 6 porque estamos en la segunda noche de Pesaj y el 13 porque estamos en el final de Pesaj, así que por 2 semanas no nos vamos a encontrar y nos volveremos a ver el jueves 20 de abril, con también un interesante tema, historia de los judíos en el Istmo de Panamá, criptojudíos y cristianos nuevos, en vivo con Elia Birset. Y queremos decirles, aprovechamos entonces para decirles felices Pascuas, feliz y alegre Pesaj para todos, dulces fiestas, Hag Sameach, y nos volveremos a ver el 20 en esta misma hora, el jueves, por este mismo canal. Chao, gracias Gaby, un beso a todos, Hag Sameach, Pesaj alegre.